Buenas noches, hola Ginette, hola Cassandra, bienvenidas. Como siempre, por favor, les esperamos a los compañeros, ¿ya? Un momentito más, ¿hecho? Gracias por estar acá presentes, puntualitas. Yo me estoy llorando.
Ah, está. Bueno, bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Digo chicas porque hoy día sí no nos acompaña ningún caballero en la clase. ¿Cómo les va? Bienvenidas nuevamente a la Ginette, hola Cassandra, ¿quieres saludar antes? Hola, Buenas noches, profe. buenas noches, hola Linda, hola Jocelyn, buenas noches a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Estaría, salimos del tal, ya está. A Para ver, el cliente, déjenme pues ver. simplemente Sobreviviendo. ¿vale? Estás Va a poner probando. su email y su contraseña y si Ok, tiene, ya. Perdón ese pequeño lapsus. Ok. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? ¿Cómo les ha rendido el día? ¿Dónde tengo acá para tomar lista? Bueno, comencemos. A ver, ¿quién quiere decirme un pequeño resumen de lo que vimos del día de ayer? ¿Nadie? Ya saben, si no me dicen, yo pregunto. Si no me dice alguien, yo pregunto. Así que, ¿con quién vamos? ¿Quién quiere animarse? Ayer fue fácil, ayer estuvo sencillo y también la clase va a estar sencilla, ya van a ver. A ver, Jocelyn. Jocelyn, cuéntame, ¿qué vimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Te acuerdas? Ayer vimos sobre las palabras homógrafas. Muy bien, ok, así es. Algo más, ya no recuerdo. ¿Te acuerdas qué eran? ¿Cuáles eran? Las palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen un significado diferente. Ok, muy bien. Las otras, en cambio, son homófonas. ¿Ya? Sí. Que en cambio tienen esa característica de que si las unas se escuchan igual, pero se escriben diferente, las otras, en cambio, se escriben igual, pero se escuchan diferente, ¿no? Se utilizan de diferente manera. ¿Ok? ¿Qué más vimos del día de ayer? ¿Alguien utilizó el día de hoy la aplicación de la RAE? ¿O todos sabemos perfectamente el significado de todas las palabras que utilizamos a diario? Más o El menos. día de hoy sí. Bueno, no se olviden, es una herramienta interesante que ustedes tienen que utilizar siempre, ¿ya? A ver, tomo lista rapidito para poder comenzar con todos, ¿ok? Bueno, a ver, ¿quién es Bonilla? Sí está, ¿no? María Berenchi y Luisa, se había desconectado, me parece. Ah, no, ya está por acá. Sí, profe, se me desconectó el internet, perdón. No hay problema, aquí estamos presentes. Ok, Jocelyn Folleco. Presente. Ok, Erika Washington, Jeremy, ni les conozco, nunca han venido. Erlinda Parrales, ahí está. Presente, profe, presente. Hola, a ver, Cassandra Tituaña, que está por acá. Presente. ¿Y nadie más? Nadie más. El día de hoy, nadie más. Bueno, por cierto, recibí el correo de Linda. Sí, recibí el correo el día de hoy. Entonces, esperemos a ver si hay respuesta el día de mañana por parte del coordinador. Si no, ya vamos procesando ese asunto. Ok, de Cassandra Listo, no recibí ningún correo. listo, profe, gracias, gracias. Ok, de Cassandra sí no recibí ningún correo, entonces nada más para ponerles en aviso de esta situación. Ok, listo. Bueno, a ver, les decía, entonces el día de ayer recibimos, perdón, el día de ayer vimos este tema de la RAE, ¿sí? Como la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? Nos ayuda a nosotros a conocer qué tipo de palabras son las que utilizamos a diario, cómo podemos nosotros utilizar de mejor manera el lenguaje, el idioma tan bonito que tenemos del castellano. Eh, Tiene muchos recursos, en realidad. Los especialistas dicen que el castellano, el idioma español, debería ser uno de los
sino el principal, quizás el segundo idioma más hablado en el mundo por toda la riqueza que tiene en cuanto a recursos literarios, en cuanto a herramientas con las cuales uno puede expresar muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es que nosotros sepamos por lo menos cómo utilizar eso de manera correcta, y para eso está la RAE, ¿sí? Ahí tenían la página web. ¿Quién me recuerda cuál es la página web de la RAE? ¿Se acuerdan? Facilita. ¿Se acuerdan? Pueden descargar la aplicación en el celular también, ¿no? Pueden descargar la aplicación en el teléfono. www.rae.es. Correcto, Erlina, muy bien. Sencillísimo. RAE, R-A-E punto E-S de español o España, ¿ya? Y eso es todo. Allí podremos consultar cualquier tipo de palabra, el significado, para que tengamos el conocimiento pleno de cómo debemos escribir, para qué se utilizan ciertas palabras, cómo utilizarlas, en qué contexto se las deben utilizar, ¿sí? Con eso estamos clarísimos. Y vimos lo que decía Jocelyn, ¿no? El tema de las palabras homónimas. Las palabras homónimas que nos van a servir a nosotros más que nada para saber, más allá del término en sí, que son un poquito complicados, homófonas, ¿sí? O homógrafas y demás, es para saber qué tipo de palabras utilizamos y cuándo nosotros tenemos que utilizar cierto tipo de palabras en concreto, ¿ok? Eso más que nada vimos el día de ayer. Hoy vamos a continuar con otro tema, igualmente dentro de todo esta revisión de algunas normas ortográficas, ¿sí? La clase que vamos a ver el día de hoy es bastante, ¿qué les digo? Bastante simpática. Todo esto es muy sencillo, ¿ya? Eh, Parece que les metemos en una cápsula del tiempo a todos ustedes y nos vamos hacia el pasado, nos regresamos a, no sé, cuarto grado, quinto grado tal vez, ¿ya? En donde aprendíamos este tipo de normas. Hoy vamos a hacer un juego otra vez de niños, ¿sí? En el que todos vamos a poder volver a, volver a ser niños, ¿ya? Y aprender un poquito nuevamente, o recordar, ¿sí? Cómo utilizar ciertas normas ortográficas de manera correcta, ¿ok? A ver, Anderson, también estás por acá. De una vez puedo poner en lista, antes de que se me pase este tema. Sí, perdón, profe, llegué un poquito tarde. No, al contrario, no te preocupes, estamos bien, ¿ok? Es más, veo que ya estás en casa, así que mejor todavía, que no estés movilizándote a estas horas. Ok, voy a compartir pantalla entonces, ¿sí? Para comenzar, ¿listo? Déjenme ver dónde tengo esto. Oh, acá estoy. Igual sobre el final de la clase vamos a hacer unos pequeños ejercicios. ¿Quién ha hecho los ejercicios, por cierto? ¿Alguien ha practicado, ha puesto en práctica los ejercicios? ¿O nadie ha hecho los ejercicios? Sinceramente, ¿quién ha respirado? A ver, ¿quién ha podido hacer el ejercicio de respirar? Ginette, ¿sí? ¿Quién más? Nadie más. Que conste la buena intención de que puedan hablar mejor. ¿Cómo te has sentido, Ginette? ¿Algún cambio en estos días? ¿Alguna diferencia? Sí, profe, ya lo hago como que inconscientemente. Ah, ya, Estoy bueno. trabajando y es como. Bueno, me alegro, me alegro. Ya, ¿alguien ha utilizado, ¿dónde dejé mi lapicito? ¿Alguien ha utilizado el lápiz, el esfero en los labios para hablar? Apuesto a que nadie, este sí es de los más difíciles. Cada que me acuerdo, dice Catandra. Lo importante es que lo puedan hacer, ¿ya? Y no se olviden, esto a ustedes va a permitir ganar mucho en la dicción, ¿sí? No se olviden, la dicción es para que ustedes no me hablen entre dientes y abran bien la boca para poder hablar, ¿sí? ¿Ya? A veces decimos popularmente, en el argot popular, como se dice, o criollamente, para que se saquen la papa de la boca, ¿ya? Y podamos hablar bien, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve hablar, decir el abecedario con el lápiz entre los dientes, ¿sí? Eso no les lleva más allá de unos 2 o 3 minutos quizás en el día. Así que vale la pena que también lo intenten. ¿Alguien ha empezado a leer en las noches, tal vez? ¿Ha empezado a practicar quizás a leer un poquito más? 5, 10, 20 minutitos en el día, tal vez antes de acostarse, en fin. Sí, pero no leer los chats, ¿no? O sea, no leer las redes, o sea, leer. Nadie. Hasta por Yo, profe, no curiosidad. tanto como 10 minutos, pero sí, sí he leído. ¿Sí? Bueno, trata de hacerlo en Yo voz alta también, además, profe. Jocelyn. Ya eso te va también a servir muchísimo, ¿ok? Eso les va a ayudar muchísimo.
Bueno, voy a compartir pantalla, chicos, ¿ok? Vamos a empezar, ¿ya? ¿Dónde tengo esto? Acá. Listo. A ver. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver este tema, ¿sí? Que son los tipos de acento, ¿ya? Como les digo, vamos a meternos en una cápsula del tiempo todos nosotros y vamos a viajar un poquito hacia el pasado para recordar nuestra infancia. ¿Quién disfrutó su infancia en la escuela? Hay algunos que no la pasaron tan bien, otros que en En la cambio les escuela no. encantó. ¿Ya? El tercer, el cuarto grado, cuando la vida era fácil, nada nos preocupaba, excepto a qué hora hay que salir al recreo, ¿no? Tan sencillo como eso. Tiempos idos y no volvidos, dicen. A ver, hoy vamos a ver los tipos de acento, ¿sí? ¿Quién me dice qué es el acento? A ver si pasaron cuarto grado. ¿Qué es el acento? Anderson, ¿qué es el acento? Poner la entonación más fuerte a la última sílaba o en la sílaba que esté en la... No Muy, sé. muy bien, Anderson. Eso es el acento, correcto. ¿Sí? Es la mayor fuerza que le ponemos a una sílaba, correcto, Anderson, dentro de una palabra, ¿sí? Vean cómo es la teoría que se les queda grabada en el subconsciente desde cuarto grado, ¿ya? Ese es el acento, ¿sí? Es la mayor fuerza con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. ¿Quién me dice para qué sirve el acento? Si ya sabemos qué es, ¿quién me dice para qué sirve? Mabe, ¿para qué sirve el acento? ¿Para qué servirá el acento? Para, no sé, diferenciar palabras. Para diferenciar palabras. Explícame un poquito más. ¿A qué te refieres? El significado, por ejemplo, cuando decimos papa, es el tubérculo y papá es nuestro padre. Ya, Es lo mismo, pero con el acento. exactamente, correcto, Mabe. El acento en sí nos va a servir a nosotros para diferenciar qué tipo de palabra estamos escribiendo o leyendo, ¿ya? Porque para las dos cosas nos va a servir, ¿sí? Para las dos cosas nos va a servir. De hecho, el ejemplo de Mabe es perfecto, ¿no es cierto? Papá, ¿ya? La una es algo que nos comemos, ¿sí? Frito, cocinado, ¿no es cierto? Con choqueito, con algo, con habitas, en fin. Y el otro, en cambio, es papá, ¿sí? Figura paterna, ¿ya? Quien esté en la casa, quien no sé, nos juega con nosotros, en fin, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el acento. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar esto? Ya sabemos qué es el acento, para qué nos sirve el acento, ¿sí? Es importante nosotros poder diferenciar este tipo de palabras porque muchas veces, ¿ya? Y esto, claro, con papá quizás es un ejemplo más sencillo y gráfico para poder ver esto, pero a ustedes les habrá pasado que muchas veces no hemos visto una palabra nunca antes, sí, tal vez nunca la hemos utilizado, nunca la hemos leído y nos toca de pronto utilizarla, la vemos, la conocemos por primera vez, no sabemos cómo se pronuncia, no sabemos cómo se escribe, ¿ya? Y de pronto tenemos que utilizarla lógicamente en un texto, tenemos que dar una conferencia, una charla, tenemos que leer en público y no sabemos cómo se pronuncia. ¿Ya? Entonces, para eso sirve. Si nosotros estamos leyendo un texto y vemos una palabra con tilde o sin tilde, automáticamente ya sabemos en dónde puede ir el acento. ¿Sí? A veces es más fácil identificar esto cuando llevan tilde, porque ahí va el acento. Cuando no llevan tilde, nos cuesta a veces un poquito más identificar en dónde va ese acento, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy y conocer un poquito los tipos de acento que hay, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de acento, ¿sí? Los tipos de acento son prosódico, ¿ya? Que es el que se pronuncia pero no se escribe. Ese es un primer acento, ¿ya? Dentro de los tipos de acento. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Suena un poco más difícil de lo que realmente es, que utilizamos a diario. El prosódico es el que se pronuncia pero no se escribe. El acento ortográfico es el que se marca, ¿ya? En una vocal específica dentro de una sílaba que más conocido como la tilde, ¿ya? Ese es el acento ortográfico. El acento diacrítico es el que distingue palabras con la misma escritura pero significados distintos, ¿ok? Es el acento diacrítico, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y el acento enfático,
¿sí? Este, en cambio, se usa generalmente en preguntas o exclamaciones, por eso es que hacemos un énfasis en este acento, ¿ya? Valga en sí la aclaración, ¿ok? Es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí está en esta diapositiva. Árbol, ¿no es cierto? Es con tilde. Y cantar sin tilde, pero con el acento prosódico. Ahí está clarísimo. Es decir, para aclarar un poco el panorama, el acento prosódico es simplemente donde va con más fuerza una sílaba, pero no lleva tilde, no lleva ninguna marca. Sin embargo, sabemos que en una sílaba de una palabra va ese tipo de acento. Ahondemos un poquito más en esto. El acento prosódico es aquel que se escucha dentro de una pronunciación, pero el momento de escribirla, lógicamente, no tiene ninguna señal, no tiene ninguna marca, ¿ya? Creo que me entienden bastante bien, ¿no es cierto? Está claro cuál es el acento prosódico, ¿sí? De hecho, acento como tal lleva acento prosódico, ¿ya? Para que sea un poquito más claro. Tenemos ahí una fuerza en una sílaba de esta palabra, pero no tenemos ninguna tilde, ninguna marca, ninguna seña. Ahí están algunos ejemplos precisamente. De hecho, la palabra ejemplo vale también como un acento prosódico. Camino, ¿sí? Tiene un acento en la segunda sílaba. Pared tiene un acento prosódico, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante identificar qué tipo de acento llevan estas palabras? ¿Sí? Quiero que vayan un poquito más allá de lo que estamos viendo, ¿sí? Quiero que un poquito abran su mente y se pongan a pensar en por qué estudiando yo para ser profesional de tercer nivel, tengo que aprenderme el acento prosódico, porque tengo que volver a recordar las cosas de cuarto grado, ¿sí? Es porque justamente ustedes como profesionales tienen que dominar esto, ¿ya? No tienen que saber, no tienen que acordarse, tienen que dominar, ¿ya? Como profesionales que son, como buenos profesionales que son, ¿ya? Y que van a ser, tienen que dominar este tipo de temas. Siendo tan sencillos, no podemos equivocarnos en esto, ¿sí me entienden? ¿Ya? Ustedes me dirán en este momento o pensarán, pues si esto es tan sencillo, esto es tan fácil, bueno, si es tan fácil, entonces no podemos equivocarnos, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante distinguir qué tipo de acento llevan las palabras? En este caso el prosódico, porque ayuda justamente a distinguir el significado de ciertas palabras, ¿sí? Por eso es importante. Si yo, por ejemplo, en la diapositiva que tenemos acá, si yo les digo camino, es muy distinto a que yo les dijera caminó, ¿ok? Entonces, claro, en un contexto oral yo puedo entender, ¿ya? Yo camino, no sé, 5 kilómetros diarios, ¿ya? Ok, es una oración sencilla en la que yo expreso de una manera, ustedes me entienden, ¿ya? O el camino que lleva hacia la montaña es un poco empedrado, ¿ya? Entonces se entiende el tipo de palabra que yo estoy utilizando y ustedes lo van a saber identificar fácilmente, ¿ya? Pero eso, en otro tipo de palabras, como les digo, que quizás a veces no conocemos, ¿ya? Se vuelven un poquito más difíciles y cuando las leemos y leemos un texto que no tiene tildes, tenemos que saber identificar en dónde va el acento, ¿ok? Para eso es importante. El acento ortográfico es la tilde, ¿ya? Tan sencillo como eso, es la tilde, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, otra vez, vamos a regresar a cuarto grado, a tercer grado, ¿ya? Clase de lenguaje o lengua, como tenían algunos, o no sé, en la escuela, ¿sí? Y se acuerdan de la división de las palabras, qué tipo de palabras son las que se tildan y cuáles no, ¿ya? ¿Se acuerdan? Hay las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas y hasta las sobresdrújulas. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿O ya tenían borrado el cassette? ¿Ya? Como la canción borró cassette. Sí. ¿Ya se les había olvidado? Bueno, les hacemos un pequeño acuerdo a quienes se hayan olvidado. ¿Ok? Esto es importante, chicos, nuevamente insisto, porque ustedes tienen que saber las reglas, las normas ortográficas. Son sencillas, son fáciles y en el diario nosotros las utilizamos todo el tiempo. ¿Ok? No nos damos cuenta porque ya es de nuestro, no sé, uso normal, subconsciente, pero las utilizamos a diario. Entonces, el acento ortográfico como tal, como les digo, es simple y sencillamente el uso de la tilde. Ahora, lo importante es saber cuándo se tildan las palabras y cuándo no. ¿Ok? Palabras agudas son aquellas que se acentúan si terminan en vocal, en la N o en la S. ¿Ok? Llevan el acento en la última vocal
y terminan en vocal N o S. Perdón, en la última sílaba y terminan en vocal en N o en S. Esas son las palabras agudas. ¿Ok? Esas se tildan. ¿Ok? Por ejemplo, canción termina en la última sílaba, el acento, entonces le vamos a dar tilde en la vocal. ¿Ok? Termina en N. Entonces, esas son las palabras agudas. Palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba antes de terminar la palabra, ¿sí? Y no terminan en vocal en N o en S, ¿sí? Tan sencillo como eso, ¿sí? Esas son las palabras graves. Y palabras esdrújulas son las que llevan el acento, la parte fuerte de la palabra, ¿sí? La sílaba que lleva la entonación más fuerte, las que llevan en la antepenúltima sílaba, ¿ya? En la antepenúltima sílaba, y absolutamente todas las palabras esdrújulas o sobreesdrújulas llevan tilde, ¿sí? Las esdrújulas son las que llevan en la antepenúltima y las sobreesdrújulas las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba, ¿ok? Un poquito trabalenguas todo esto, pero es así de sencillo. Es más, ¿quién me dice, quién no le va lo que voy a hacer en este momento les va a llevar un pequeño recuerdo, así un zzz, ¿no? Les va a hacer vibrar el recuerdo, ¿ya? De cuando en la escuela les enseñaban, o nos enseñaban a todos en cuarto grado, y empezábamos, ¿no? Vamos todos a ver con aplausos, ¿cuáles son las siguientes sílabas? Música. ¿Se acuerdan con aplausos cómo les enseñaban a los niños? Ya, así vamos a aprender nosotros otra vez para que se acuerden todos ustedes, ¿ya? Entonces, ahí empezamos nosotros a identificar en dónde lleva el acento las palabras. Algo sí, sencillo, es algo fácil, pero no utilizamos bien todo esto muchas veces, ¿ok? Y esto estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿ya? Que hay palabras que simplemente ustedes saben que llevan tilde porque las han visto, porque las han leído. De aquí, miren, nuevamente nace todo esto que les he venido repitiendo durante estos días, que nadie nace sabiendo este tipo de cosas. Se aprenden en un aula, pero se las practica a diario, ¿ya? Lo que aprendieron en cuarto grado, en tercer grado, lo tienen que aplicar durante toda su vida leyendo textos, libros, folletos, documentos, mensajes, noticias, lo que quiera que sea, pero al día de hoy ustedes saben, por ejemplo, escribir y saben leer la mayoría de palabras quizás, pero porque las han visto en el diario vivir. ¿Ok? Entonces eso tenemos que practicarlo siempre, tenemos que practicarlo a diario. ¿Hecho? ¿Cuál es el acento diacrítico? Diferencia ciertas palabras con la misma escritura, ¿ya? Se escriben exactamente igual, pero hay veces que se tildan y hay veces que no se tildan. Y estas son muchas veces de las palabras más difíciles que tenemos que utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza en monosílabos que tienen significados diferentes. Y claro, hay casos muy comunes, ¿no? En donde, por ejemplo, nosotros no sabemos cuándo tildar una palabra y cuándo sí, cuándo no, ¿ok? Generalmente se utiliza en monosílabos. Por ejemplo, té. El té es una bebida y cuando nos referimos a la bebida es con tilde. Cuando hablamos del pronombre personal, ¿sí? Ahí no lleva tilde. Es la misma palabra, misma escritura, significado diferente dependiendo de la forma en la que la estemos utilizando. Te compro un té. La primera va sin tilde, la segunda va con tilde. ¿Ok? Por ejemplo, tú, lo mismo. ¿Ya? Tenemos el pronombre personal, cual sí se tilda. Miren la diferencia con el te. Mismo pronombre personal, pero en este caso tú sí se tilda. Y el adjetivo posesivo es, en cambio, no se tilda. ¿Sí? ¿Ya? Ejemplo, ¿ya? Tú eras quien estaba golpeando la puerta. Nos referimos a alguien, es un pronombre personal, lleva tilde, ¿sí? Adjetivo positivo. Tu maleta está en el carro. Ese es un adjetivo posesivo. Estamos señalando que la maleta de alguien está en el carro y por ende ese tú no se tilda. Esto quizás yo diría que es en donde más fallamos, ¿ya? Porque es a veces complicado saber cuándo se tilda y cuándo no. A veces nos inventamos normas, nos inventamos reglas y es muy difícil identificar cuándo tenemos que hacer un acento de este tipo, el acento diacrítico. Generalmente en monosílabos, que ustedes ya van a ver, hay varios de este tipo. Miren, por ejemplo, ¿qué? Como pregunta, lleva tilde. ¿Qué dijiste? ¿Ya? Lleva tilde. El que como conjunción no lleva tilde. Dijo que vendrá más tarde.
¿ya? Estos son algunos ejemplos. Generalmente en las preguntas, si se dan cuenta, claro, a veces identificamos esto más fácil porque cuando lleva signos de interrogación va con tilde, ¿ya? Cuando lo utilizamos en oraciones no lleva tilde, ¿ya? Generalmente se utiliza así y es fácil de identificar por este motivo. Ahora, cuando no tenemos la pregunta, ¿sí? En otro tipo de palabras, termina siendo un poquito más difícil, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Dudas sobre los acentos? ¿Estamos claros? Las palabras agudas, graves, esdrújulas, ¿todo está claro? ¿Sí? Ok. Acento diacrítico en monosílabos con y sin tilde. Tú, él, mi, sí, más, se, de, te. Todo este tipo de palabras llevan y no llevan tilde dependiendo cuándo se las utilice. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la palabra sí. Sí es una palabra que tiene cierta condición cuando lo usamos de una manera, pero cuando es afirmativa siempre debe ir con tilde, ¿ya? ¿Van a ir al cine? Sí, vamos a ir. Esa lleva tilde. ¿Quieres que te pase viendo? Hasta un mensaje de texto, ¿no? ¿Quieres que te pase viendo a las 7 para irnos a tal parte? Sí, deben tildar, ¿ya? No se olviden tildar cuando manden un mensajito de texto, ¿ok? Esto, por ejemplo, es algo también muy importante. Cuando, por ejemplo, se tilde el más, ¿sabían que el más también se utiliza como pero? ¿Sí? ¿Sí lo han utilizado alguna vez? ¿Ya? Más cuando se refiere a cantidad, a sumas y a agregar algo, se utiliza con tilde en cualquier contexto, en cualquier oración. Pero cuando se utiliza como pero, como una conjunción, no lleva tilde. ¿Ok? Esta es la forma en la que uno puede identificar, miren, este tipo de cosas. Si nosotros tenemos que escribir un texto y utilizar este tipo de palabras, sabemos o debemos saber cómo debemos escribirlas de manera correcta, cuándo se deben tildar y cuándo no. Y esto, como les digo, muchas veces no logramos identificar de manera correcta porque las utilizamos a diario, pero no sabemos realmente el contexto en el que son utilizadas de manera correcta y de manera equivocada. ¿Ok? Este es el acento diacrítico. Como les digo, posiblemente viene a ser uno de los más complicados, quizás el más difícil de memorizar, ¿ya? Hay algunos otros, miren, por ejemplo, el aún, ¿ya? Miren, cuando equivale a un todavía, cuando queremos decir todavía no llega, aún no llega, lo mismo, ¿ya? Ese lleva tilde. Cuando lo queremos poner como incluso, ¿sí? Podemos reemplazar la palabra. Incluso con lluvia, hoy saldré, ¿ya? Aún con lluvia, hoy saldré. Ese aún no lleva tilde, ¿ya? Miren, son algunos pequeños detalles que ustedes deben conocer y deben aprender. Insisto, siendo profesionales, siendo algo tan sencillo, ustedes deben saber identificar de muy buena manera, ¿ok? Acento diacrítico. Acento enfático. Este es más sencillo, ¿sí? Un poco guiados quizás por el tema de la lógica. El acento enfático se utiliza en preguntas o exclamaciones, ¿ya? Nos permite a nosotros poder diferenciar algunas oraciones, ¿sí? Que son enunciados, que son exclamaciones, o que son preguntas, y en base a esos signos nosotros debemos darle el acento, darle la entonación que merecen esas oraciones, ¿sí? Un detalle en este tema del acento enfático, ¿sí? Un detalle que quizás no todos están al tanto. El idioma español, ¿ya? El que utilizamos todos nosotros, es el único idioma, ¿sí? La única lengua, más bien dicho, ¿ya? En la que es obligatorio utilizar los dos signos para abrir la oración y para cerrar la oración, cuando son preguntas y cuando son exclamaciones. Cuando ustedes, por ejemplo, leen en inglés, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes leen una pregunta y en esa pregunta no hace falta abrir con signo de interrogación, que es el puntito y luego el ganchito, ¿sí? No hace falta abrir, solamente necesitan cerrar, ¿ya? Cuando es en inglés, por ejemplo. Pero en español se inventaron dos signos y por ende los dos se deben utilizar, el de inicio y el de final, el que abre la pregunta y el que cierra la pregunta, el que abre una exclamación, que es como una I al revés, y el que cierra la exclamación, ¿ya? No se olviden, estas son normas básicas de ortografía, no se utiliza solamente el de cerrar, ¿ya? Que no les dé pereza poner el de apertura, ¿ya? Tenemos que utilizar los dos para abrir preguntas o para abrir signos de, perdón, para abrir exclamaciones y para cerrar las dos cosas, ¿ok? De allí justamente que cuando uno lee esto, por ejemplo, acá en clase a veces es fácil, ¿no? Porque vemos dos signos de interrogación y decimos, claro,
¿qué quieres? ¿No es cierto? Es fácil darle esa entonación. O si yo quiero exclamar algo, entonces digo, quiero que vengas. O sea, le doy la fuerza necesaria porque está entre signos de exclamación. A veces nos pasa que vemos un texto, vemos un libro, vemos un documento o algo y no le damos la entonación necesaria, ¿ya? Estas son herramientas muy importantes, sobre todo a la hora de escribir, ¿ya? Porque el autor, quien escribe, háblese de un libro, háblese de una noticia, háblese de cualquier cosa. Cuando pone este tipo de signos, quiere expresar algo, ¿sí? Yo les decía al inicio de la clase que nuestro lenguaje, nuestra lengua, el español, tiene muchos recursos y que nos ayudan justamente a tratar de expresarnos mejor. Si yo quiero expresar exclamación, quiero expresar emoción en un texto que estoy escribiendo, lo voy a poner entre signos de exclamación para que quien lo lea me entienda lo que estoy sintiendo como autor y sepa lo que estoy queriendo decir. ¿Ok? Entonces tenemos que leerlo de esa manera también. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todos sabemos cómo es el acento de las preguntas, ¿no? Como dándole cierta entonación al final y como dándole cierto misterio. Esa es la idea de una pregunta. ¿Qué necesitas? Cuando estamos en la escuela nos hacen exagerar este tema. ¿Quién te llamó? ¿Ya? ¿Cómo hiciste eso? Entonces nos damos cuenta de que nos están preguntando algo. Si yo no hago esa entonación, ¿ya? Que hoy parece graciosa, que parece chiste, cambia completamente el sentido. ¿Cómo hiciste eso? Puedo yo hasta exclamarlo, puedo decir, ¿cómo hiciste eso? ¿Ya? Entonces es diferente la forma en la que yo me expreso cuando yo doy cierta entonación a este tipo de oraciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Bueno, espero que en el deber también estemos claros, ¿sí? Vamos a tener un deber sobre este tema justamente, en donde tenemos que identificar justamente algunas palabras que ya va a estar en la plataforma para que lo podamos cumplir, ¿sí? Vamos a tener una lista de palabras en la cual vamos a tener que identificar qué tipo de acento tiene, qué tipo de acento lleva, y lógicamente vamos a identificar si es que es una palabra aguda, grave, esdrújula, en fin, ¿ya? Así que es un deber bastante sencillo, como pueden ver, ¿ok? Sigamos avanzando. ¿Quién de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud o se les ha generado alguna vez algún problema el momento de escribir, no sé, por ejemplo, se confunden muchas veces al utilizar la V y la B? ¿O se confunden cuando utilizan la C, la S o la Z? Si yo digo, si yo por ejemplo les digo, me dio un martillazo en la cabeza, ¿cómo se escribe martillazo? Es con Z. ¿Con S, con Z, con qué será? ¿Por qué es con Z, Ginette? Por si acaso. Porque en mi mente suena así bien. Por si acaso. ¿Ya? Este tipo de cosas, miren, son las que a veces tenemos que saber identificar el por qué, ¿no? El saber por qué las letras que utilizamos precisamente se utilizan de cierta manera. Miren, hay realmente muchísimas normas, ¿ya? Hay muchísimas reglas para poder identificar el correcto uso de ciertas letras, ¿ya? En esto, yo diría que la RAE es muy detallista, muy explícita y también muy extensa. Es decir, cuando somos muy detallistas, llegamos a profundizar tanto en ciertos ejemplos que se vuelve un poquito complicado abarcar absolutamente todo. ¿Ok? Pero yo voy a tener acá algunas principales características de cuándo se utilizan ciertas letras en los textos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el correcto uso de la V y de la B, ¿sí? Ojo, V y B. No es la B chiquita, la B grande, no. ¿Sí? La B de vaca ni la B de burro, no. ¿Ya? La V y la B. ¿Sí? Cada letra tiene su sonido y tiene su nombre en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizo yo la B? ¿Ya? Utilizo la B cuando las palabras terminan en vir o en buir, con excepción de hervir, servir y vivir. Son esas tres palabras que no se utiliza la B. En las demás, todas las demás, ¿sí? Utilizan la B. Escribir, contribuir, ¿sí? Todas esas palabras utilizan la B. Igualmente los verbos, ¿sí? Que terminan en aba, abas, ábamos y aban, ¿ya? Esos verbos que terminan en esas sílabas tienen que utilizar la B, ¿ya? Amaba, cantaba
trabajábamos, trabajábamos, trabajaban, ¿sí? Esos verbos utilizan la letra B. Y las palabras que tienen prefijos, como bi o bis, ¿sí? ¿Ya? Que tienen, por ejemplo, bicicleta, bisabuelo o bizcocho, ¿sí? Con S o con Z. Ese tipo de palabras con esos prefijos, ¿sí? Que empiezan con esas sílabas, tenemos que utilizar la B, ¿ok? Tenemos que utilizar la B. ¿Ah? ¿Cuándo nosotros utilizamos la V? La V, en cambio, para verbos que terminan en olver, ¿sí? Devolver, envolver, resolver, ahí utilizamos la V, ¿ya? Lógicamente sus derivados también, palabras que terminan en ivo o en iva, activo, altiva, emotivo. Muchas veces todo esto se llega a hacer mecánicamente cuando tenemos una buena experiencia de lenguaje, de lectura, cuando tenemos un buen hábito y conocemos esto al derecho y al revés, ¿sí? Palabras derivadas de aquellas que terminan, que llevan la V, ¿sí? Como por ejemplo nuevo, ¿ya? Si nosotros derivamos una palabra de estas, por ejemplo, novedad, debe llevar también la V. Llevar o llevada debe llevar la V. Es decir, la palabra madre debe tener la misma letra con la palabra hija, ¿ya? En pocas palabras, ¿sí? Ahí es un poco el correcto uso de la V y de la D. Hay otras letras también son un poquito complicadas, la C, la S y la Z. Lógicamente la C cuando suena así, ¿no? No cuando suena como la K, casa. ¿Cuándo utilizamos la C? Palabras terminadas en Z. Miren, ahí se empieza a veces a complicar un poquito cuando tenemos que mezclar estas cosas. Para decir el plural de estas palabras que terminan en Z, yo utilizo la C. Luz, luces. Lápiz, lápices. ¿Ya? Ahí utilizo la letra C. ¿Ya? Cuando son palabras plurales. Cuando son verbos terminados en zar, el pasado, ¿ya? Comenzar, el verbo pasado es comencé, entonces va con la letra C. Abrazar, abracé, ¿ok? La letra S se utiliza principalmente en palabras o en gentilicios terminados en ense. Miren, esta es una duda que a veces tenemos, no sé, muchas personas y muchas veces y a veces creemos saber la respuesta correcta y no es así. Cuando el gentilicio, que es la forma con la cual se les conoce a personas que son oriundas o que viven en algún lugar en específico, en algún país, hablemos de Costa Rica, Canadá, por ejemplo, en este caso, que el gentilicio, perdón, como tal, termina en ense, ahí se utiliza la letra S, ¿ya? Costarricense, canadiense, estadounidense, ¿ya? Este tipo de gentilicios terminan con ense, van con la S. Palabras terminadas en oso o en osa también llevan la S, ¿sí? Hermoso, gracioso y grandiosa como ejemplos. Insisto, chicos, por favor acá, yo sé que esto, por ejemplo, puede ser un poquito tedioso o es hasta un poquito difícil de recordar porque parece que esto suena, ¿no? Como muy, muy técnico, muy, muy específico. De hecho, hay muchísimos más, ¿ya? Muchísimos más normas específicas para utilizar las letras. Yo les estoy dando las principales, ¿ya? Porque claro, si vamos a ahondar en cada una de ellas, les prometo que esto no termina nunca y ustedes van a terminar con un enredo de letras y de sílabas que finalmente en lugar de aclararles algo les va a terminar perjudicando, ¿sí? Entonces no les quiero más bien hacer una mezcolanza completa de todo esto. ¿Cuándo se utiliza la letra Z? ¿Sí? Sustantivos, palabras que terminan en aso y en asa. Ahí viene, por ejemplo, manazo, estrellaza o martillazo, ¿ya? Entonces el martillazo sí lleva Z, pero es por esta norma o esta regla, ¿ya? Entonces el martillazo no depende del martillo, sino de la norma gramatical, la norma ortográfica. Adjetivos terminados en iso o en isa, ¿ya? Ahí nosotros utilizamos la letra Z, ¿ok? Muchas veces me preguntan a mí en clases, así como ustedes, me dicen, profe, ¿por qué la letra Z en el español que nosotros utilizamos suena como S, pero en España la utilizan como con la lengua entre los dientes, ¿no? La Z, ¿sí? Y lógicamente que es distinto, es diferente. ¿Y por qué me preguntan eso? Porque claro, el idioma español viene de España, si bien nosotros recordamos un poquito la historia, cuando vinieron los españoles, conquistaron todas nuestras tierras,
¿sí? Nos trajeron su idioma, ¿ya? Y desde ahí lo empezamos a utilizar, dejando de lado nuestro idioma nativo, ¿ya? Pero claro, vuelvo y les recuerdo a todos ustedes que cada cultura, ¿sí? Cada civilización en el pasado fue generando su propia forma de idioma, de lenguaje. La fue cambiando, la fue modificando, y por esa razón es que en España se utiliza la Z de esta manera, ¿sí? La Z, y acá no, ¿sí? Acá no. Es como si yo les pusiera a ustedes la misma pregunta de por qué nosotros, por ejemplo, decimos lluvia, yo, o no sé, como esos ejemplos, y en Argentina o en Uruguay no suena así, ¿ya? Allá es lluvia, yo, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas surgen de cada cultura, de cada lugar en donde hemos estado, ¿ya? Entonces, de ahí sale justamente el por qué en España se utiliza la Z de esa manera y acá no. No es que hay un error, no es que estamos mal en realidad, porque finalmente es el lenguaje bien utilizado, pero la forma en la que cada uno lo fue modificando a su gusto nos generó hoy tener este tipo de idiomas. Si el día de mañana, no sé, la RAE dice que automáticamente todas las palabras que utilizan Z deben sonar así como en España, pues tendremos que adaptarnos. Pero volvemos a caer en lo que les decía yo el día de ayer, ¿sí? En donde una palabra, como por ejemplo el antro que decíamos ayer, para una cultura tan grande, para una sociedad no tan grande como la que es en México, cambiarle el significado de una palabra es algo tremendamente difícil. Igual cambiar la forma en la que hablamos va a ser inclusive más difícil, considerando que no solamente en Ecuador la Z no suena como en España, ¿sí? Sino que en muchos países de Latinoamérica utilizamos de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso para responder cierta pregunta que quizás alguno de ustedes estaba haciendo. Entonces, nada, repito, sustantivos terminados en aso o en asa van con Z, sustantivos, ojo, y los adjetivos terminados en iso o en isa, mestizo, mestiza, cobrizo, en fin, ¿ya? Esas palabras llevan la letra Z, ¿ok? La letra M y la N también suele generar a veces algunas confusiones, ¿ya? Yo diría que en menor grado, ¿ya? Porque lógicamente no hay palabras que tengamos que confundir muchas veces entre la M y la N, pero sí por la forma en la que suenan o por la forma en la que se escriben, ¿ya? De todas maneras les comento, esto quizá ustedes también ya lo conocían, pero para el uso correcto de la M, la principal regla básica es antes de la P o la B, ¿ya? Antes de la P o la B siempre se utiliza la letra M, campo, cambio también. La letra N siempre va antes de la letra V y de la F, ¿ya? Ahí va invierno, confusión o el infierno, ¿sí? Ahí se utilizan la letra N siempre antes de la V y la F. A veces nos indicaron, a veces en escuela nos dicen la M siempre antes de P o B, pero la N no siempre nos dicen que va siempre antes de la V o de la F, ¿ya? Para que eso también lo tengamos como una norma y cada vez que surja la necesidad sepamos cómo utilizar cualquiera de las dos letras. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo en especial? ¿Nada? ¿Correcto? Bueno, a ver, con esto, miren, dentro de las normas como tal de estas formas de usos, yo tengo un documento ya en el que están explícitas muchas más de estas normas para el uso correcto de algunas letras. ¿Quién quiere que le mande este documento? Que tengan el uso correcto de todas las letras, cómo se utilizan, cómo van cada una de las normas y de las reglas. Ginette, Erlinda, ¿quién más? También Mabe, ok. Ayúdenme por favor, igual en el chat, pónganme su correo y ya les envío este documento para que tengan un poquito más claro también sobre cómo se utilizan estas letras, que insisto, puede llegar a ser un poquito más tedioso, ¿ya? Porque en realidad son bastantes normas bastante largas. ¿De hecho? Le pongan el correo, con eso podemos ver algunos temas de esos. Les envío. Bueno, a ver, vamos a ir con unos pequeños ejercicios de lectura, ¿ok? Antes déjenme revisar acá esto. Ya, ok.
el día de mañana, mañana es miércoles, ¿no? Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Ya, mañana miércoles terminamos la unidad 2. Mañana revisamos igual un par de detalles de normas ortográficas y cerramos la unidad 2, por lo cual ya va a quedar también habilitada la prueba, ¿sí? De unidad 2, que al igual que la unidad 1 serán 10 preguntitas, ¿ya? Para que ustedes puedan, en base a estos temas que hemos visto, poder cumplir con la prueba, ¿sí? Y lo mismo una tarea relacionada con esto que les digo del acento, para que puedan dejar en claro que todo está bien entendido y nada más. ¿Hecho? A ver. ¿Dónde comenzamos? A ver. Déjenme reviso. Ok, calma. Ya. A ver. Ay, creo que no. Ok. ¿Quién quiere empezar? Hoy día ejercicio de lectura. Todos vamos a leer, así que no se, no se molesten en pelearse, tranquilas, una por una, no se peleen, sí, suave nomás, sí, despacio, no se muevan tanto, ya, ok, Ginette, ya, vamos contigo primero, ya, vamos a ver. Ojo a lo que hemos hablado el día de hoy, Ginette, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada clasecita tenemos después un ejercicio práctico en el que ponemos en práctica, valga la redundancia, lo que hemos visto. ¿Qué vimos el día de hoy, Ginette, nuevamente, por favor? Vimos las palabras homógrafa, Eso vimos ayer. Hoy día Sí, no vimos, me dijo ayer. no, hoy. Hoy Vimos vimos hoy. las palabras esdrújulas, vimos el acento, Tipos de acento, ¿no es cierto? los tipos de acento, cuándo se pone el acento, Ok, que la B, la V, la S, la C, la Z, es ok. Entonces espero que todo eso nos quede grabado, ¿sí? Para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a empezar, ¿ya? Se me perdió el documento un segundo. Un segundo que se me perdió el documento. A ver, ahora sí. Listo. Empezamos, ¿ok? ¿Qué has pensado, Ginette, de, no sé, ser después, qué quisieras especializarte, a dónde quisieras llegar, un después de trabajo, graduarme. un puesto, ajá? O sea, en realidad quiero poner mi propio negocio, Ya, pero también quiero, yo soy modelo, pero me gustaría ya de lleno dedicarme a eso también. al modelaje. Sí, señor. Y Ya, también colaborar con el negocio que tiene mi familia. ok. Bueno, no tiene nada que ver con el texto que vas a leer hoy día, así Sí, que pero a ponerle, a disfrazarte de lo que vas a ver, ¿ya? Cada uno vamos a empezar a interpretar un papel diferente. ¿Listos? Una, tú vas a leer, ojo, es cierto, un llamado a todos, ¿ya? Ginés va a empezar a leer, en cualquier momento yo paro la lectura y continúa alguien más, ¿sí? Si no están atentos y no saben dónde sigue, nada, se pierden nomás, ¿ok? Listos, empezamos, Ginés. Una, dos, tres. Hoy Ginés ha sido elegida como nuestra nueva gobernante, ¿ya? Así que, por favor, el ya, profe. discurso a todos los ciudadanos. Dale. Estimados, Empezamos. Imagínense nuestra otra nueva vez. gobernante y empezamos de esta manera. ¿Qué les parece? ¿Ah? A ver, va de vuelta, va de nuevo. Estimados ciudadanos, hoy nos reunimos aquí con un propósito claro,
construir un futuro mejor para todos. No es el momento de la desesperanza ni del conformismo, es el momento de la acción, de la determinación y del compromiso con nuestra nación. Vivimos tiempos de desafío, pero también de oportunidades. Nuestro país se encuentra en una encrucijada donde cada decisión que tomemos definirá el destino de nuestras futuras generaciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que el cambio llegue por sí solo. Debemos ser nosotros quienes lo impulsemos con trabajo, unidad y convicción. Hemos sido testigos de épocas de dificultad, de crisis económicas, de incertidumbre social, pero si algo nos caracteriza como pueblo es la capacidad de sobreponernos, de levantarnos más fuerte después de cada caída. Somos un país de luchadores, de soñadores, de hombres y mujeres que, con esfuerzo, han construido la grandeza que hoy nos define. Cada uno de ustedes es parte de este cambio. No podemos delegar el futuro de nuestra nación solo a unos cuantos. La democracia nos llama a participar activamente, a exigir transparencia, a construir con justicia y equidad. La política no es solo de políticos, es de cada ciudadano que desea un mejor mañana para sus hijos y para sí mismo. Desde esta plataforma les hago un llamado. Trabajemos juntos, hombro a hombro, con la certeza de que podemos transformar nuestro país en un lugar de oportunidades, donde la educación, la salud y el bienestar sean derechos garantizados y no privilegios de unos pocos. Con unidad podemos lograrlo. Vamos adelante. ¡Bra! Y toda la gente, ¿no es cierto?, se levanta en un solo aplauso. A ver, ¿cómo te sentiste, Ginette? Primero, vamos ya a la parte seria. Bien, profe. ¿En qué No se me... encontraste dificultad o facilidad? Cuéntame. mm, pues en realidad me pareció fácil ¿Ya? leerlo. Y el ejercicio de respiración no me ayudó mucho, entonces no se me fue tanto el aire como Ok. pensé que se me iba a ir. ¿Ya? Me alegro. Sí, ¿Quién profe. quiere darle su opinión a Ginette? ¿Quién quiere criticarle o aplaudirle? En confianza, porque todos vamos a hacer lo mismo. Yo ya voy con mi turno. ¿Quién tiene alguna observación, alguna opinión? Aplausos de Cassandra. ¿Alguien que quiera decirle algo a Ginette? Sin miedo, a ver, en confianza. Era un poco más breve. Más Iba muy breve. rápido. Iba muy rápido en los párrafos. Ah, ok. Por ejemplo, había puntos y seguía, sí, súper rápido. O sea, digo yo, es mi percepción. Ok. ¿Crees que tenía que ser un poquito más pausado, Erlinda? Ya, correcto. Creo igual, concuerdo contigo, Erlinda. Creo que en algunas partes debíamos haber sido un poquito más pausados porque estamos hablando de un discurso político. ¿Ya? Entonces, sí, entonces, de hecho, para mi gusto, Ginette, en este caso, algunas, por no decir casi todo el documento, lo leímos como que fueran noticias. ¿Ya? Y estamos hablando de dar un discurso, entonces tenemos que darle esa entonación de discurso. En algunas partes teníamos los signos de exclamación, ¿sí? Y lo leímos como si no existieran, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nada más mi observación, Ginette, ¿ya? Más allá de que en algunas partecitas sí nos comimos algunas palabras o le agregamos algunas palabras, ¿sí? Por decir, no sé, no recuerdo exactamente en dónde, pero por decir, no sé, la democracia nos llama a participar activamente, a exigir la transparencia, ¿sí? Claro, como que ese tipo de cositas cometimos, ¿me entiendes? Como que le agregamos aquí un la sin existir, algo así. ¿El texto en sí se entendió o no se entendió, Anderson? La idea del discurso. Sí, sí, profe, sí, sí tengo entendido. La última parte que llegué ya a escuchar, sí, sí lo entendí. Como que llegué a escuchar, ¿lo demás lo escuchaste o qué? No, lo que pasa es que tuve que salir, por eso como que me desconecté y tuve que Ah, salir de urgencia, por eso llegué casi recién. bueno era saber que tienes atraso justificado. Entonces, ¿ya? Bueno, ¿quién va ahora? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer?
¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Anderson, gracias por ofrecerte. Muy bien. A ver, vamos a ir entonces. Anderson. Anderson, ¿estás en computadora o en celular? Viendo la clase. En celular, profe. En el celu, ok. Bueno, eso dificulta un poquito las cosas. Ya déjame. ¿Si ves bien el texto o te agrando un poquito más? Sí, sí, está bien, no se preocupe. Ok, bueno, que conste. Quería justificarte antes de tiempo. ¿Ya? ¿Listos? Anderson, a la 1, a las 2, tienes que meterte en el personaje, ¿no? ¿Qué vamos a leer ahora? ¿Ya? Vamos a ver qué te toca. A la 1, a las 2 y a las 3. Mira, para todos tus compañeros eres elegido el mejor egresado de la carrera y el rato de la graduación tienes que darle un discurso absolutamente a todos como la autoridad que eres, ¿sí? Ante todos tus compañeros, ¿ok? Así que vamos a ver cómo lo haces. Empezamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Dale. Queridos graduados, hoy es un día de celebración, un día en el que marcan nuevos comienzos, en el que cierran un ciclo importante de sus vidas para abrirse a un mundo lleno de oportunidades y desafíos. Han trabajado incansablemente para llegar aquí y hoy es el momento de cosechar los frutos de su esfuerzo. Cada uno de ustedes es un testimonio viviente de que la disciplina, la constancia y la pasión pueden convertir los sueños en realidad. Han enfrentado dificultades, han superado noches de desvelo, exámenes desafiantes y momentos en los que pensaron en rendirse, pero no lo hicieron, y esa es la mayor prueba de su determinación. Ahora, el mundo está ante ustedes. Es un mundo que necesita líderes comprometidos, personas con ética, con visión y con valentía. No teman a los retos que se presentan en el camino, porque cada uno de ellos será una oportunidad para aprender y crecer. Sean persistentes, sean creativos y sobre todo, nunca pierdan la humildad de seguir aprendiendo. Recuerden que el éxito no se mide solo en títulos o logros materiales, sino en el impacto que generan en la vida de los demás. Ustedes tienen la capacidad de cambiar su entorno, de ser agentes de transformación en su comunidad y en el mundo. Sean esa luz de inspiración para otros y nunca dejen de luchar por lo que creen. Hoy es el primer día del resto de sus vidas. Salgan con la frente en alto, con el corazón lleno de ilusión y con la certeza de que están preparados para conquistar cualquier meta que se propongan. El futuro es suyo. ¡Bravo! Y los boletos para arriba, ¿no? Y todos saltan y se van con los gorros, ¿no? Para festejar los graduados. Bueno, Mabe, ¿qué opinión tienes del mejor regresado y graduado de la carrera como representante de todos ustedes? Se supone que es el que mejor lee, el que mejor escribe, el que mejor todo. Cuéntame, Mabe, a ver, ¿qué te pareció? O sea, sí está súper bien la lectura, pero también para hacer un discurso, como que leía de corrido la mayor parte, entonces Ah, no se sintió como un discurso. Lo siento. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién le dice algo más? A ver, estoy de acuerdo con Mabe, por cierto, ¿ah? Ok, ¿qué más? ¿Alguien, alguna otra observación? Por cierto, lo que voy a decirte, Anderson, también se aplica para Tinet, ¿ya? Ya les cuento. A ver, ¿quién más tiene alguna observación? ¿Les parece que fue también un poquito rápido? ¿No? Un poquito rápido, como para hacer un discurso tenemos que dar siempre otro tipo de pausas. ¿Por qué nos ayudan las pausas en este tipo de discursos? Porque a la final son dos discursos, motivos diferentes, personas diferentes, pero discursos al fin. El hacer las pausas, chicos, nos ayuda primero a controlar mejor la respiración, ¿sí? Segundo, nos ayuda a entonar de mejor manera, ¿ya? No es lo mismo que yo hable bajito durante 30 segundos, que es que alcanzo, lógicamente, que gritar 30 segundos, ¿ya? Si yo hablo bajito, posiblemente llegue a los 30 segundos, pero si yo grito, capaz me demoro 10 segundos y se me acaba el aire, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante también hacer pausas, porque la entonación que vamos a utilizar en el discurso que hacemos nos obliga a tomarnos el tiempo necesario para poder hablar de esa manera, ¿sí? Algo, Anderson, que es importante que mejoremos en la lectura, lo mismo, Ginette. Leemos muy bien, de corrido, no hay problemas, más allá de que, insisto,
nos estamos inventando palabras, en el caso de Anderson principalmente, nos trabamos inclusive en un par de ellas, que quiero justificar porque a través del texto es muy pequeño viendo en el celular. Pero lo que sí estoy notando, al menos en Ginette y en Anderson al momento, ya van a leer los demás, es que no estamos vocalizando bien, ¿ya? Ahí entra el lapicito, ¿sí ven? No estamos vocalizando bien. No estamos leyendo, no estamos pronunciando bien las palabras. Se entiende porque tenemos el texto al frente, pero quizás si no lo tenemos al frente sería difícil entender ciertas palabras, ¿sí? Tenemos que abrir bien la boca, tenemos que vocalizar, tenemos que mejorar nuestra dicción, ¿ok? A la hora de leer, insisto, su lectura a Ginette Anderson es mejor que la de muchas personas, ¿sí? Pero no llega a ser quizás la mejor, no llega a ser hoy todavía a un nivel profesional, ¿ok? Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Nunca se conformen con la mediocridad. En el día de hoy se conforma con mediocridad, va a tener mediocridad siempre, ¿ya? Siempre busquemos ser mejores, esto en todo ámbito de la vida, ¿ok? Que nadie les entregue nada, que nadie les dé un trabajo mediocre, ustedes exijan siempre lo mejor, ¿ya? Y den también lo mejor de ustedes. ¿Hecho? Así que con esa observación, ¿quién quiere continuar? ¿Quién va después? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Muy bien, Cassandra. A ver, vamos entonces con Cassandra a la una. Que tengo acá. ¿Sí ven, no? ¿Estamos bien? Tuve un pequeño corte comercial. Ok, vamos con Cassandra. Y dice, empezamos. Toma en cuenta estas cosas, ¿no, Cassandra? Entonación, respiración, en el personaje y por favor, dicción, ¿ok? Listo, vamos. Una, dos, tres. Mira, líder del grupo de sindicato de una empresa, por poco. Va a ser Cassandra. Listo, empezamos, dale. Estimados compañeros de trabajo, nos encontramos aquí hoy para reconocer el esfuerzo incansable que cada uno de ustedes realiza día tras día. El trabajo que hacemos no es solo una labor, es una contribución al crecimiento de esta empresa y por ende al desarrollo de nuestra comunidad y nuestras familias. Sé que hay días difíciles, días en los que la fatiga y las preocupaciones parecen pesar más que nuestras ganas de seguir adelante. Pero quiero recordarles algo, cada esfuerzo cuenta, cada tarea realizada con dedicación es una piedra en la construcción de un futuro sólido y prometedor. Nuestra labor va más allá de cumplir con nuestras responsabilidades. Estamos forjando oportunidades, estamos construyendo caminos para que otros también puedan crecer. Cada uno de ustedes es esencia de esta organización y su compromiso es la razón por la que seguimos avanzando. Nunca subestimen su capacidad de generar un impacto. Cada pequeña acción, cada actitud positiva, cada muestra de compromiso hace la diferencia. Mantengamos el espíritu de equipo, apoyémonos mutuamente y sigamos adelante. Hoy dicen casi no veo. Con la convicción de que juntos podamos superar cualquier obstáculo, sigamos trabajando con pasión, honestidad y con la certeza de lo que hacemos tiene un propósito. Porque el éxito no es solo un destino, es el resultado del esfuerzo conjunto. Sigamos adelante con determinación. Muy bien, listo, Cassandra. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste, Cassandra? Listen, pues es que casi no observaba y un poco nerviosa. Nerviosa, sí, definitivamente sí. En eso estamos plenamente de acuerdo. Tú también, por lo visto, estás con el celular, ¿no es cierto? Sí, Ya, ok. Bueno, vamos a justificar un poco por ese lado, porque evidentemente para él debemos estar un poco más centrados, más tranquilos y que hasta creo que te estás moviendo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo te sentiste, Cassandra? ¿Qué te pareció el texto? ¿Dónde crees que tuviste más problemas? Cassandra, ¿me escuchas? dígame, Listen. ¿Dónde crees que tuviste más problemas? ¿Qué te pareció el texto? ¿Cómo te sentiste? Pues bien, la verdad, Listen. ¿Sí? Es- sí, súper interesante el texto, ofreciendo muchos ánimos hacia los compañeros de trabajo, o sea, todo bien. Ya, ok. ¿Qué te pareció la lectura de Cassandra, Ginette?
profe, o sea, como usted dice, yo creo que es que sí se le entrecortó un poquito, o sea, se perdió un poquito, pero yo creo que también por el hecho de que está en el celular es más complicado. Sí, es Pero de resto posible. me parece que lo hizo bien. Ok, ¿alguien alguna observación sobre Cassandra? ¿Alguien quiere decirle algo a su compañera líder del sindicato? ¿Nadie? Todo muy bien. Bueno, mi observación, Cassandra, sobre tu lectura, ¿ya? Tienes una lectura bastante fluida, identificas muy bien las palabras, de hecho, haces muy bien las pausas, ¿ya? Que corresponden con cada coma, con cada punto, ¿sí? Me falta un poquito más de entonación y quizás tu lectura se vuelve un poquito más, como te digo, lineal, ¿sí? Si me puedo hacer entender de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? A que no tenemos una entonación en donde hay sub y bajas, ¿sí? O a veces no son tan notorios. Hagan de cuenta una línea, ¿cierto? Entonces, nuestra voz tiene que tener entonaciones altas y bajas, que vayan por encima o por debajo de esta línea cero, por decirlo así. Entonces, en el caso de Cassandra, a veces no se notan mucho esas entonaciones y me parece que hay un exceso a veces de querer hacer pausas, por lo cual en momentos como por ejemplo el terminar un párrafo, como que no le damos el sentido justamente de cerrar una idea y empezar otra. ¿Ya? Me parece que fue en el penúltimo párrafo que dijimos apoyémonos mutuamente y sigamos adelante con la convicción de que podemos superar cualquier obstáculo, sigamos trabajando con pasión, ¿sí? O sea, como que no le dimos ese sentido de terminar una idea en un párrafo y continuar al siguiente. Puede ser por cansancio, puede ser por la falta de control en la respiración, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que seguir corrigiendo, Cassandra. La manera de corregir esto es practicar, leer en voz alta, ¿ok? Y lógicamente hacerlo en un lugar un poco más tranquilo. ¿Hecho? Bueno, vamos con Mabe o con Erlinda. ¿Quién quiere ir? Me falta saber de las dos. Erlinda, ok. Mabe queda para el final entonces. El texto más difícil. A ver, Erlinda, vamos a empezar contigo, ¿ya? Vamos del texto y dice así. Queridos amigos y familiares, nos reunimos hoy en este momento de profundo dolor para despedir a un ser querido que ha partido de este mundo. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos en este instante. La tristeza nos embarga, el vacío se hace presente y el corazón se llena de recuerdos que, aunque hermosos, nos duelen por su ausencia. Pero en medio de este dolor, también debemos encontrar espacio para la gratitud. Gratitud por haber compartido la vida con alguien tan especial, por los momentos que nos regaló, por las risas, por los consejos, las enseñanzas y el amor que nos brindó. Su legado vive en cada uno de nosotros, en las huellas que dejó en nuestros corazones y en las historias que nos acompañarán siempre. El adiós no es fácil, pero recordemos que quienes amamos nunca se van del todo. Siguen viviendo en nuestras memorias, en cada gesto que aprendimos de ellos, en cada acto de bondad que reflejamos en nuestras propias vidas. No podemos evitar la tristeza, pero podemos honrar su vida viviendo con amor, con generosidad y con el mismo espíritu que ellos nos transmitieron. Que este sea un momento para recordar con cariño y no solo con dolor. Que podamos encontrar consuelo en saber que su vida tuvo significado y que, aunque ya no esté físicamente con nosotros, su ausencia nos acompañará siempre. Que la paz y el amor nos guíe en este difícil camino de despedida. Muy bien, Erlinda. ¿Qué tal te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué te pareció? Bueno, nunca me esperé dar una lectura de esa, pero bueno, la di y yo creo que no, la hice, la hice como debí hacerla, eso te puedo decir. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con Erlinda todos? ¿Quién cree que lo hizo bien, lo hizo mal? ¿Alguna observación de los Yo compañeros? creo que lo hizo bien, profe, porque yo en esa situación yo no sería capaz ni de leer. Bien. Yo también creo que lo hizo muy bien, de hecho, Erlinda. Al final, una pequeña observación, quizá, bueno, dos, ¿ya? Pero la primera es un poco más general. Voy a comenzar con la segunda, ¿ya?
Sobre el final del texto, tuviste un pequeño error de lectura, como que un poquito más notorio, ¿sí? Y eso te provocó, me atrevería a decirte, una pequeña desconcentración mental, ¿sí? En donde me parece que te quedaste pensando en el error que tuviste y eso te impidió seguir leyendo con naturalidad la última línea, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo notaron ustedes o no? Sí, profe, así es. ¿No lo notaron? Ya, ya me quebrantaba ya. Exacto, fue como que, de hecho, me pareció que sentiste en algún punto que el texto era un poquito largo, tal vez un poquito extenso, y eso provocó el cansancio mental, ¿sí? ¿No es cierto? No me equivoco. A- Así es, profe, así es. ¿Lo notaron ustedes, chicos? Ginette, Anderson, Mabe, Cassandra, ¿lo notaron? ¿Sí? Ya. ¿En qué lo notamos? En que, por ejemplo, me parece que fue, a ver, ¿en dónde fue? Aunque ya no está, ya no estés físicamente con nosotros, algo así me parece que dijiste, y te quedaste pensando en eso, y como tu mente se quedó pensando en el error, tus ojos leyeron su ausencia nos acompañará siempre, ¿ya? Y es su esencia. Entonces, miren, esos pequeños detalles, ¿sí? Son imperceptibles, por ejemplo, para el resto. Si te están escuchando en un auditorio, nadie lo nota, ¿sí? Como les dije hace un momento, porque ustedes están leyendo, podemos verlo, pero si lo escuchábamos, nunca nos dábamos cuenta. El texto en sí, la forma en la que leemos, miren cómo nos puede traicionar la mente si cometemos un pequeño error, ¿ya? ¿Se acuerdan el otro día que hablábamos de esto? Aquí se refleja un poquito más con el ejemplo. Nos quedamos pensando en el error, nuestros ojos siguen viendo la lectura y decimos cualquier cosa. Entonces, tenemos que concentrarnos muy bien. El consejo que yo puedo dar en estos casos es, miren, si no se, y esto les digo muy sinceramente porque a mí me ha pasado, si no se nota ante un auditorio, ya cometí el error de él, o sea, sigan, ¿sí? Porque si me quedo pensando y sigo corrigiendo, hago notorio, hago énfasis en el error y lógicamente suena feo, ¿ya? Muy bien, Erlinda. Mi segunda o primera, más dicho, observación es un poquito más general y es que, claro, algunas letras, ¿tú de dónde eres, Erlinda? Perdón. Santa Elena. Santa Elena, ya, justamente en la costa es como si yo les dijera, no sé, en otros países, la pronunciación de ciertas letras es un poco más difícil. Por ejemplo, en tu caso, algunas letras nos comemos, ¿sí? Las S, algunas letras como que no las pronunciamos bien, Linda, y eso sí hay que tener un poquito de cuidado. Es un tema más cultural, yo entiendo eso. No es por ese lado de la lectura, pero insisto, si esto tú, por ejemplo, tienes la oportunidad de mejorar, sobre todo para cuando leas, insisto, ponte tú en un plano profesional. Siempre pensemos en el plano profesional. Entonces son ejemplos en los que podemos o equivocarnos, pero en el plano profesional debemos cuidar ciertos detalles como estos precisamente. ¿Ok? Pero por lo demás, muy bien, Elita. ¿Ok? Listo, Mabe. ¿Ya? A ver, vamos a ir contigo. A El ver, texto. Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. ya. Cuando los criminales gobiernan la selva amazónica y el tiempo se agota. La crisis de seguridad pública, crimen ambiental y derechos humanos deben estar en la agenda de la cumbre de países amazónicos. En el corazón de la Amazonía colombiana, las organizaciones criminales han reemplazado al Estado como autoridad suprema. Recientemente, cuando visitamos el corazón del Parque Nacional La Paya en Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, la naturaleza intacta ya no cubría toda el área del parque. Campos sembrados de coca aparecían a lo largo de las vías fluviales, mientras que tambos azules llenos de combustibles y escondidos en las riberas indicaban que cerca se habían establecido laboratorios de drogas. Dentro de la Paya, desde los de más de 400,000 hectáreas, una red interconectada de caños y conchas rodeaba la naturaleza pristina, ha quedado desprotegida desde el 2009, cuando grupos armados comenzaron a bloquear a las autoridades del parque y otras instituciones estatales de su acceso. En la, en la medida que crece la demanda global de cocaína y los precios del oro alcanzaban... Espérenme, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¡Ay, mi pierna! qué pasó?
Ya dijimos, esto Estaba, tenemos que leer bien. no, estaba mal sentada, profe, y se me durmió el pie y ya me empezó a molestar, perdón. Ya. A ver, perdón. A ver, vamos a ir desde aquí, ¿ya? Para terminar Ya, este texto que está ajá. súper interesante tu Ay, lectura, Mame, ¿ya? A ver. ya, espéreme un ratito. En la medida que crece la demanda global de cocaína y los precios del oro alcanzan máximos históricos, el crimen organizado se ha convertido en una amenaza para la conservación amazónica. Teniendo en cuenta que presidentes y delegaciones gubernamentales de 8 países amazónicos se reúnen este viernes 22 de agosto. La crisis intersecada de seguridad pública, crimen ambiental, cambio climático y derechos humanos deberían estar en la agenda. Hace 2 años, durante la cumbre presidencial en Belén do Pará, una declaración conjunta indicó que la lucha contra el crimen organizado iba a ser una prioridad. Se acordaron una serie de medidas, pero el proceso ha sido limitado. Hasta ahí nada más. Ya. ¿Cómo te sentiste, Mame? A ver. O sea, quitando lo que me pasó en la pierna, sí está súper extenso la lectura. Y ¿Ya? también habían, por ejemplo, esa cumbre que tenía ese nombre, non do pan, algo así. Eso también me trabó un poquito. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? A ver, cuéntenme. A ver, Anderson, tu turno, ahora sí. No, desquítense. Ahora, quítate. A ver, Anderson. No, profe, si yo siguiendo la lectura no ya me trababa. Pero sí, la lectura estaba un poco más compleja de lo que nos había puesto a nosotros y había por ahí palabras que estaban con diferentes, eh, que estaban subrayadas, por así decirlo, y sí causan un poco de confusión al momento de leer. Entonces, eso más que nada, puede decirle la compañera. Y le falta eso de que usted nos indica que cuando nos cansamos, como que te falta el aire. Eso, Ya, correcto. eso sí no te va. Entonces, los ejercicios de respiración no son de gana, ¿no? Ah, ya ven. Bueno, sigan sin hacer, sigan sin hacer. Bien les ha de ir, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta palabra intersecada, donde se quedó Mave, sí, es a propósito, ¿ok? Es intersectada, ¿ya? Si no sabemos inclusive leer, lo leemos tal y como está. Muchos errores, Mave, por ejemplo, en el sentido de que hay palabras que, si bien es cierto, no son en nuestro lenguaje común, para eso hablamos del día de hoy. Cuando no conocemos palabras, tienen un acento y por ende debemos leer con el acento que lleva esa palabra. Acá, por ejemplo, no es, bueno, es un Belén, no es Dupará. No es Dupara, es Dupará, es brasilero, ¿sí? Pero tenemos un acento aquí, ¿ok? Entonces debemos leerlo con el acento, aunque no sepamos qué es, pero si dice para, es para, ¿ok? Y así en algunos otros casos, ¿ok? De hecho, Mabe, creo que los nervios te vencieron y cometiste el error que también cometió Linda, pero un poco más grande, por ejemplo, en esta primera línea, ¿no es cierto? En donde tuvimos dentro de la palla más de más de 40, de más de 400,000 hectáreas, o sea, es más, esto está grabado y puedes revisar tu grabación ya desde hoy en la noche que queda esto subido al canal, ¿ya? Acá, por ejemplo, es naturaleza prístina, no pristina, ¿ok? También vas a poder ver tu grabación, ¿ok? Entonces, mira, estos pequeños detallitos son los que tenemos que corregir, insisto, con la lectura. ¿Es un texto extenso? Sí, por supuesto que es más extenso, Mabe. ¿Lo hace más extenso también, sabes qué? El hecho de que no entendiste, creo que quizás del 30% de la lectura, ¿me equivoco? Es decir, nos preocupamos, quizás una vez, dime si me equivoco, pero nos concentramos mucho en leer bien, que quizás la comprensión del texto se nos complicó un poquito. O sea, yo sí le entendí que estaban hablando de las drogas, de lo que se está reduciendo la Amazonía y encuentran más laboratorios clandestinos y que se están haciendo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo sería? Una asamblea donde se reúnen varios países para tratar el tema. O sea, sí le estaba entendiendo.
La idea de esto es que, miren, como les decía el otro día, si nosotros leemos y no nos entendemos nosotros, peor nos entiende el resto. A todo esto tenemos que darle siempre una interpretación un poquito más grande, ¿ok? Sí, vamos a tratar de darle esa entonación necesaria. Y miren que cuando vamos avanzando en clases se van complicando los textos, ¿no es cierto? Y vamos encontrando que no ha sido tan fácil como los primeros, ¿ya? Entonces, cuando ya, por ejemplo, agarramos esto, por ejemplo, es una noticia real, esto es tomado del diario El País del día de hoy, o sea, esto es una noticia en serio. Como yo les dije, si ustedes tienen la costumbre de leer un poquito más, quizás temas que no están en nuestro diario vivir, podemos empezar a ocuparnos con esto. ¿Qué ganamos con esto? Empezar a conocer que existen palabras como Belén du Pará, sabemos cómo pronunciar, sabemos cómo leerlo, ¿sí? Como prístina, ¿ya? Palabritas que no están en nuestro léxico normalmente y que después no solamente que vamos a agregarlas a nuestro vocabulario, a nuestro diccionario, sino que en algún momento ya sabemos cómo leer y cómo utilizar, ¿ya? Entonces, estas son las ventajas de poder leer un poquito más de textos y lógicamente con más grado de complejidad, ¿ok? Entonces, hay ciertos detalles, como lo que vimos del día de los tipos de acento, que tenemos que poner en práctica inconscientemente, ¿sí? Con la práctica de la lectura. ¿Ok, chicos? Dejamos los otros textos para mañana, ¿sí? No se pierdan mañana a la misma hora, en el mismo link, ¿ok? Para seguir practicando un poquito más, ¿les parece? Por hoy no es más, ¿ya? Chicos, que descansen, como siempre, gracias por estar acá. Nos vemos mañana, ¿ya? Vayan, Hasta mañana. vayan a leer antes de Hasta dormir. mañana, profe. Mañana, profe. Mañana. Gracias.